Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 5 al 11 de diciembre, y tiene por título: Usted puede ser feliz de verdad. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué son nuestras necesidades espirituales? ¿Y qué relación tienen con nuestra felicidad? Nuestras necesidades espirituales, según Mateo 5:3. Es el intenso deseo de conocer y adorar a nuestro Creador Jehová, y eso es lo que la Biblia se refiere cuando se habla de nuestras necesidades espirituales. Y la relación que tiene con nuestra felicidad es que, así como Jehová es el Dios feliz, todos tus siervos también podemos llegar a ser felices. Veamos la pregunta número 2 y 3, parte A. ¿Quiénes más dijo Jesús que pueden ser felices? Jesús nos aseguró que los que se lamentan también pueden llegar a ser felices, a pesar de que se sientan culpables por sus pecados o las circunstancias muy difíciles que estén pasando. También los que hayan sido perseguidos a causa de su justicia, o por así decirlo, los que hayan sufrido insultos por ser seguidores de Jesús. Ellos también pueden llegar a ser felices. Veamos la pregunta número 2 y 3, parte B. ¿Qué veremos en este artículo y por qué es necesario que hablemos de esto? En este artículo vamos a analizar 3 pasos importantes que nos van a ayudar a ser felices de verdad. Y es necesario que hablemos de esto, porque como vimos en el párrafo, Jesús enseñó que la verdadera felicidad no depende de que tengamos las circunstancias ideales en nuestras vidas, sino de que atendemos esas necesidades espirituales, y a pesar de todo lo que nos esté pasando, acercarnos más a Jehová. Vamos a pasar al primer subtítulo. Alimentémonos en sentido espiritual. Veamos la pregunta número 4. ¿Cuál es el primer paso para ser felices de verdad? Salmo 1:1 al 3. El primer paso consiste en alimentarse en sentido espiritual. Y es interesante lo que Jesús dijo en Mateo 4:4. Que no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por lo tanto, lo que Jesús nos quería enseñar es de que, así como tenemos la necesidad de alimentarnos todos los días, con mucha más razón, no debemos dejar de pasar ni un solo día para alimentarnos de la valiosa palabra de Dios, que es la Biblia. Veamos la pregunta número 5 y 6, parte A. ¿Qué podemos aprender en la Biblia? En la Biblia podemos aprender lo que podríamos hacer para alcanzar la verdadera felicidad, ya que nos enseña para qué nos dio la vida, cómo podemos ser sus amigos y qué debemos hacer para que nos perdone los pecados, y también del precioso futuro que Él nos promete. Veamos la pregunta número 5 y 6, parte B.
¿Cómo nos ayuda la lectura de la Biblia? La Biblia nos ayuda mediante sus consejos útiles para la vida, y si nosotros seguimos estos consejos, llegaremos a ser verdaderamente felices. Es por eso que en el párrafo menciona que si nos sentimos agobiados por los problemas, debemos dedicarnos a leer la palabra de Dios y meditar en ella. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo el tiempo que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios? Para poder aprovechar el tiempo al máximo de la lectura de la Biblia, debemos, por así decirlo, saborearla. Lo que significa que debemos tomarnos el tiempo de disfrutar al máximo de lo que estamos leyendo, y algo que nos puede ayudar es imaginando las escenas, escuchando las voces y meditando en lo que estamos leyendo. Ya que si hacemos esto, llegaremos a ser más felices. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo está cumpliendo con su responsabilidad el esclavo fiel y prudente? La responsabilidad que el esclavo fiel y prudente está cumpliendo es de alimentarnos en sentido espiritual al tiempo debido, y el resultado del excelente trabajo que ellos realizan es que todos los que pertenecemos al pueblo de Dios estamos muy bien alimentados en sentido espiritual. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Obedezcamos las normas de Jehová. Veamos la pregunta número 9. ¿Cuál es el segundo paso que debemos dar para ser felices de verdad? El segundo paso que debemos dar para ser felices es obedecer las normas de Jehová. Es por eso que el Salmo 128:1 nos anima a temer a Jehová, lo cual significa que lo respetamos tanto, que no queremos hacer nada que me desagrada. Veamos la pregunta número 10. Además de saber cuál es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Romanos 12:2. El texto de Romanos 12:2 menciona que dejemos de amoldarnos a este sistema. Al contrario, nos anima a transformarnos renovando nuestra mente. Y aplicamos este texto no solo con saber que Jehová tiene la autoridad para decidir lo que está bien o lo que está mal, sino que también debemos obedecer las normas de Dios, y lo demostramos con nuestra conducta, lo cual reflejará si de verdad creemos que respetar las normas de Jehová es lo mejor. Veamos la pregunta número 11 y 12, parte A. ¿Qué cuidado debemos tener cuando estamos preocupados o desanimados? Debemos tener cuidado con las distracciones que nos hagan olvidar los problemas, y eso es comprensible. Porque no está mal preocuparse o desanimarse, pero debemos tener cuidado de no hacer nada que Jehová odie. Veamos la pregunta número 11 y 12, parte B. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Filipenses 4:8 a escoger el entretenimiento? Es cierto que Pablo no se estaba refiriendo exactamente sobre el entretenimiento. Sin embargo, sus palabras nos ayudarán guiándonos a la hora de elegir un pasatiempo. Es por eso que el párrafo nos anima a sustituir la palabra cosas con los entretenimientos de hoy en día. Por ejemplo, películas, canciones, libros o videojuegos.
El hacer esto nos ayudará a pensar en cuáles son las cosas que Jehová acepta y cuáles son las que no, y de esa manera tendremos una conciencia limpia y así podremos avanzar al siguiente paso, que nos dará la verdadera felicidad. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Pongamos la adoración a Jehová en primer lugar. Veamos la pregunta número 13. ¿Cuál es el tercer paso que nos dará la felicidad verdadera? Juan 4, 23 y 24. El tercer paso es asegurarnos de que la adoración a Jehová sea lo primero en nuestra vida. Y lo hacemos porque Jehová es nuestro Creador y Él merece nuestra adoración. El texto de Juan 4, 23 y 24 nos ayuda a entender cómo Jehová desea que lo adoremos. Pues ahí menciona de que nuestra adoración debe ser con espíritu y verdad. Lo que significa que el Espíritu Santo debe guiar nuestra adoración para que Él esté de acuerdo con las verdades de la Biblia. Esta noticia llegó a varios medios de comunicación en diversos países, y la información que se difundió fue que la golpearon en un intento que presionarlo para que hiciera un juramento militar y se pusiera el uniforme. Posteriormente lo condenaron y lo enviaron a un campo de trabajos forzados, hasta que finalmente el presidente del país le concedió el indulto y ordenaron que lo liberaran. Y lo sorprendente de esta experiencia es que, como menciona al final del párrafo, que durante toda esa prueba nuestro hermano se mantuvo leal y feliz, y lo logró gracias a que él reconocía siempre sus necesidades espirituales. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Un ejemplo de la vida real. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué le ocurrió a un hermano joven de Tayikistán y por qué? En la experiencia, podemos ver que nuestro hermano Yovidon Boboyonov, por negarse a prestar servicio militar, se lo llevaron de su casa a la fuerza. Y lo tuvieron detenido durante meses, y el trato que recibió era como si se tratase de un delincuente. Veamos la pregunta número 15. ¿Cómo se alimentó Yovidon en sentido espiritual mientras estuvo en la cárcel? Nuestro hermano Yovidon, debido a que estaba en la cárcel y no podía alimentarse espiritualmente de la Biblia y de ninguna de nuestras publicaciones, aprovechaba cuando los hermanos le llevaban alimentos. Ellos le escribían el texto diario en aquellas bolsas, y de esa manera él podía leer y meditar en ella todos los días. Veamos la pregunta número 16. ¿En qué se centró Yovidon? En una situación así es común sentir malos deseos y pensamientos negativos que nos puedan impulsar a hacer cosas malas o incorrectas. Sin embargo, nuestro hermano no dejó que esos sentimientos lo controlaran, sino todo lo contrario. Dedicaba su tiempo a contemplar la hermosa creación de Jehová, escuchar el canto de los pájaros en las mañanas y a mirar la luna y las estrellas por la noche. Lo cual lo ayudó a valorar las cosas espirituales y físicas que solo Jehová nos puede dar, y es por eso que él se sentía feliz y alegre, y con muchas fuerzas para aguantar, a pesar de la situación que estaba atravesando. Veamos la pregunta número 17. ¿Cómo puede ayudar Primera de Pedro 1, 6 y 7 a alguien que esté en una situación como la de Yovidon? Este texto es muy animador
Para las personas que estén atravesando una situación como la de nuestro hermano Jovidón, ya que les puede ayudar a recordar que todas las personas que estén pasando diversas situaciones que prueban su fe y lleguen a mantenerse íntegros, recibirán una gran recompensa que Jehová promete. Puesto que estos versículos les asegura que sean cual sean de dificultades, Jehová los ayudará a superarlas. Y esta fe llegará a ser una fe de calidad probada, lo cual es causa de alabanza, gloria y honra de parte de Jehová. Veamos la pregunta número 18. ¿Cómo podemos seguir siendo felices? A pesar de los problemas que estemos pasando, podemos continuar siendo felices si seguimos los 3 pasos que hemos analizado. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Cómo nos ayudan a ser felices de verdad los siguientes pasos? Primer paso. Alimentarnos en sentido espiritual. Conocer estas verdades mediante el estudio de la Biblia nos llena el corazón de felicidad. Por ejemplo, nos ayuda al enseñarnos para qué nos dio la vida, cómo podemos ser sus amigos, y qué debemos hacer para que nos perdone los pecados. También nos habla del precioso futuro que nos promete. Este alimento nos ayuda a conocer la manera de pensar de Jehová, tal como se revela en la Biblia. Por eso leemos las revistas, La Atalaya y Despertar, y los artículos que aparecen en jw.org. También nos preparamos para las reuniones de entre semana y del fin de semana. Y vemos los programas mensuales de JW Broadcasting. Segundo paso. Obedecer las normas de Jehová. Si hacemos lo que Jehová ama y obedecemos las normas de Jehová, evitaremos lo que Él odia, y por consiguiente seremos felices. Tercer paso. Poner la adoración a Jehová en primer lugar. Nos ayudará a aguantar y mantenernos fieles, a pesar de las injusticias o circunstancias adversas que podemos estar atravesando. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.